Mira que sabes que te la van a jugar. Mira que en eso no engañan a nadie. Vas allí, salen, te hablan, te enganchas, que por aquí, que por allí, que jajaja, que jijiji. Y a pesar de que estás esperando por dónde te van a salir, siempre te sorprenden. Me encanta la magia. Y me fascina cómo los magos dominan el arte de la comunicación para llevarte por donde ellos quieren. Así que hoy te he traído a un mago, pero no a cualquier mago. Hoy te traigo a todo un premio nacional de magia de cerca y al ganador de un premio Ascanio, el que es considerado el Oscar de la magia. Hoy nos habla sobre magia y comunicación Agustín Leal. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 116. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 116 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Mira, voy a contarte una breve historia. Hace muchos meses, incluso hace más de 1 año y medio, o tal vez 2 años, mi socio y sin embargo amigo Jaume Serral y yo decidimos lanzar el Club de la Oratoria. clubdelaoratorio.com. Es una especie de gimnasio en el que poder practicar todos los meses para convertirte en un maestro del lenguaje y de la argumentación. En ese club, que por cierto te recomiendo, queríamos trabajar de manera práctica lo que Jaume y yo hemos aprendido a lo largo de todos los años que llevamos como formadores. Pero además pensamos que sería una muy buena idea invitar a personas expertas en otros ámbitos, personas que para hacer su trabajo necesitasen poner en juego, pero en juego real, habilidades de comunicación. Queríamos que nos contasen cómo lo hacen, cómo trasladan de forma práctica y real lo que nosotros explicamos en las clases. Y enseguida tuve claro que uno de los invitados tenía que ser un mago. Y no un mago cualquiera, no. Lo mejor sería que fuese un mago de esos que hacen trucos delante de tus narices. ¿Por qué? Muy sencillo, piénsalo. Piensa lo que hace un mago con tu atención para que a escasos centímetros de él, y sabiendo que te la va a jugar, te la juegue una y otra vez. Piensa en cómo, con su forma de comunicarse, lleva tu atención donde él quiere. Así que, un mago debía estar en el clubdeoratorio.com. Así que mi amigo y sin embargo socio, Jaume Serral, me dijo, yo tengo al mago. Y además, no a cualquier mago, tengo a uno de los mejores. Tengo a uno de los más talentosos magos de España y parte del universo, y además es amiguete mío. Y así fue como conocí a Agustín Leal. Y así fue como Agustín Leal se pasó por el cluboratorio.com a realizar una masterclass. Una masterclass que, por cierto, encandiló a todos los socios. Y ya te digo, así es como yo conocí a Agustín Leal. Fin de la historia de momento. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Ya sabes que soy un fan tuyo y es un auténtico placer estar en tu podcast. Ya que nos hemos hablado muchísimas veces por WhatsApp, nos hemos hablado muchísimas veces por otros medios, tenerte aquí para mí es un auténtico placer. Ya tocaba, por cierto, ya Ujú. tocaba. No sabes la dificultad para cuadrar agendas de ambos, así que Sí. muy contento de que estés por aquí. Ujú. Para los oyentes de Créeme lo que te digo, para que calibren muy bien quién es Agustín Leal y porque
te conozco y sé que eres tan modesto que no ibas a contar ni la mitad de las cosas que has hecho, ya te presento yo, si te parece. Así no corremos el riesgo de que te dejes nada en el tintero. Mira, para empezar con 8 añitos, a la edad que yo no hacía más que pegar patadas a un balón, él ya creaba sus propios números y efectos de magia. Así que lo tenías claro. Tenías claro por dónde iban los tiros. Con 14 años abordó a un prestigioso mago, que luego sería su mentor, e ingresó en la Sociedad Española de Ilusionismo. Por cierto, ahora te preguntaré acerca de precisamente quién es este mago y quién es este mentor. Ujú. A los 18 gana el primer Premio Nacional de Magia de cerca. Y en los 2 años posteriores llegan más premios, incluido el más codiciado de todos, el Premio Ascanio, que para que te hagas una idea, viene a ser como el Oscar de la magia. Agustín ha trabajado en el mítico Magic Castle de Hollywood, una de las mecas de la magia, y durante 4 años ha presidido la Sociedad Española de Ilusionismo de Madrid. Y por supuesto, además de sus espectáculos, Agustín realiza actuaciones en eventos lúdicos y comerciales para compañías de todo tipo, es maestro de ceremonias y es profesor de nuevos ilusionistas a los cuales, además de formarles, les asesora en la creación de sus propios espectáculos profesionales. Además, no solo eso, por si fuese poco, también forma en habilidades comunicativas para equipos de ventas y de atención al cliente. Así que, yo te lo dije, no estamos hablando con alguien que aprendió magia anteayer. ¿Verdad, Agustín? Que no fue anteayer. No, han pasado ya unos meses. Oye, venga, va, desvela quiénes fueron tus mentores. Pues mi mentor fue a esa edad de Juan Tamariz. Precisamente me enteré, yo que andaba buscando en aquellos tiempos que no había Google, dónde aprender magia, buscando las páginas amarillas y en otros lugares, no encontraba ninguna escuela, ningún lugar donde empezar a hacer la magia ya más en serio, más allá de la caja de magia que me regalaron de pequeñito. Y por arte de magia, nunca mejor dicho, me enteré de que de Juan Tamariz vivía muy cerca, sus hijas iban al mismo colegio donde ella había estudiado, y yo, ni corto ni perezoso, le busqué en la guía telefónica, me pasé, entré en una cabina y le llamé y le dije: Soy Agustín, quiero ser mago". Y él fue mi mentor, mi maestro, y 4 años más tarde estaba yo ganando mi primer premio. O sea, sí, o sea, no te fuiste al Mindudni que pasaba por la calle, no, te fuiste al más grande. Ni más ni menos. Hombre, me considero emprendedor ya desde Eso pequeñito, es. ¿cómo ves? No, joder, ya que hay que aprender, se aprende de los buenos, evidentemente. Así, Oye, mira, precisamente hablando de Juan Tamariz, hace algunos meses llegó a mis manos una auténtica joya. Yo lo considero una joya porque es, eh, es un escrito, es que no sé muy bien cómo catalogarlo, no es un libro exactamente, es una especie de apuntes, ¿no, Agustín? Son una especie de sí, apuntes. al principio publicábamos, inclusive él y luego los que le fuimos siguiendo, publicábamos de esa manera, prácticamente en canutillo, papel con algunos dibujitos y fotocopiado, y era una forma de publicar muy de andar por casa. Y entonces lo utilizaba como notas de conferencia y lo vendía después de las conferencias, luego se ha ido publicando por ahí, pero guardando el mismo formato y con esos dibujos hechos por él así de cualquier manera. Pero sí, era muy interesante ese libro. Te decía que llegó hace unos meses, ya te explicaré cómo llegó a mis manos uno de esos documentos y Mm. que para que los oyentes lo entiendan es como un pequeñito manual, es que, insisto, es una especie de apuntes con dibujos a mano, como tú dices, ¿no? Ujú. Mecanografiados, porque están mecanografiados, ni siquiera están pasados a impresora, simplemente están mecanografiados. Es un pequeño manual bueno, son ideas básicas, reglas básicas acerca de lo que tiene que hacer un mago encima de un escenario. Pero cuando digo básico no significa que sea sencillo, sino que son los elementos esenciales que debe tener un mago cuando se pone delante del público a hacer espectáculos de magia, ¿no? Y eso me hace pensar que muchas veces la gente espera técnicas hiper sofisticadas, pero se olvida de que las más básicas son las más efectivas de todas, ¿no? Que tú que has estado ahí cerca, el Mm. maestro, de hecho, tú que eres un maestro en este tipo de cosas, ¿qué piensas sobre Sí, este sí, asunto? efectivamente. Al final el género humano es el mismo, ¿no? Poco a poco hemos evolucionado en mucho tiempo, entonces la forma de comunicar con las personas es la misma. Necesitamos de esas habilidades que tú
nos muestras en tu podcast y en tus mails y demás, lo importante que es esta comunicación directa con el público. Entonces, a veces de una forma intuitiva, Mago ha empezado a leer en el espectador sus reacciones y viendo qué momento se podía distraer más su atención y de qué manera, cómo tenía que moverse para llevar esa atención a un lado a otro, qué debía decir, cómo no debía decirlo. Y eso al principio no estaba escrito en ningún libro, se transmitía oralmente más o menos, unos se fijaban sus maestros y al principio sí es cierto que te apoyas más en la técnica, en las manos, en el aparato, en el elemento que estás utilizando, pero al final te das cuenta que lo más importante es esa conexión, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue cuando leí muy de jovencito en un libro que decían, la magia no ocurre en las manos del mago, ocurre en la mente del espectador. Entonces, Buenísimo, realmente estamos jugando con la percepción de las personas. buenísimo. Mira, te voy a hacer la pregunta más sencilla de todo el programa. Ya verás que es una pregunta que se responde nada en 10 segundos. ¿Cómo se consigue que un truco de magia salga bien cuando todo el mundo sabe que la vas a liar? Pues con tres cosas, práctica, práctica y práctica. ¿Veis cómo era sencillo de responder? Sí, al final es eso, tenemos que practicar mucho esa técnica que estamos comentando, pero partiendo de la base de que tenemos que ir por delante del espectador, de su capacidad de atención y de lógica, ¿no? Entonces rompemos un poquito todos los esquemas en ese sentido, hackeamos la mente del espectador y yo siempre digo que nosotros seríamos los asesinos perfectos o los ladrones perfectos de las películas, ¿no? De estas series que vemos de ladrones de bancos y demás, porque realmente lo que planificamos es eso, es todo una sucesión de movimientos, de gestos que cubren otros movimientos que no percibes y al final no dejas huellas, ¿no? Mira, me acabas de dar una idea para otro programa, porque es verdad que solemos hablar de, pues eso, ¿no? Las técnicas comunicativas, etcétera, pero fíjate, es algo que para mí me resulta muy complicado, que es preparar una sesión de formación. Me resulta Mm, son muchísimos años y al final cada uno tiene su mecánica y lo que haces es seguir la mecánica, ¿no? Pero tengo mm, muchísima curiosidad, ahora me has despertado muchísima curiosidad por saber cómo se prepara un espectáculo de magia. mm. Es decir, desde que tienes la idea hasta que ya ves. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Bueno, tomo la Antes, idea, ¿no? antes de entrar en los pormenores de la comunicación a la magia, me gustaría hablar del manejo del escenario en general, porque al final, bueno, eres una persona que sales al escenario a comunicarte, haces exactamente lo mismo que hace un actor, exactamente lo mismo, eh, o que hace un músico, o que hace cualquiera de los que nos hemos puesto delante de la gente a comunicar lo que sea, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que saliste a un escenario? Sí, 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 recuerdo que fue en el colegio. Tendría yo 8 años escasos y con aparatos que me había fabricado yo de cartulina. Yo soy un desastre haciendo manualidades, pero aún así me construí un tubo que necesitaba mostrar un cilindro con una cartulina negra y con algo llamativo por fuera y demás, y de ahí aparecían pañuelos y varias cosas, y todo esto me lo fabriqué yo en mi casa, sin pedirle casi permiso a nadie, ni contarle a nadie mi secreto, porque me habían dicho que eso no se podía contar a nadie, y fue mi primera actuación. Estaba como un flan, y yo creo que no levanté la cabeza casi para mirar al público y demás, pero me atreví a hacerlo ahí en el patio del colegio para 200 niños y los profesores. ¿Qué edad tenías, Agustín, ahí? Sí, eso, 8 años, yo creo. 8 años, así. Joder. Y la, Ocho, la nueve primera años. vez, así, cuando ya dijiste, "Jo, esto va en serio", la primera vez Mm. que profesionalmente te pusiste delante de un público. Hombre, ya profesionalmente, eh, pues fíjate, yo sí, bueno, con 16, una cosa así, ya estaba haciendo cosas en algunos pubs, ya acompañaba a Juan Tamariz, a otros buenos magos, a un lugar que se llamaba La Mandrágora en Madrid,
el lugar donde Joaquín Sabina y Crae empezaron a hacer sus primeras actuaciones Lugar y de ahí mítico. salió su primer grupo y tal, ¿no? Y ahí yo hacía mis primeros juegos, sobre todo de cerca, ¿no? Mientras antes o después de las actuaciones de los mayores para mí entonces, pues hacía yo magia de cerca a las personas, que es una de las cosas que, por otro lado, me gusta mucho más, que también tiene otras connotaciones comunicativas y demás, ¿no? Como tú bien decías en la presentación, estás muy cerca del público, estás a veces rodeado del público, a veces lo haces en la propia mano del espectador, entonces tienes que seducir de alguna manera para para llevarles allí donde tú quieres y es una sensación maravillosa. Así fue cuando empecé a hacerlo más de cerca y luego, poquito antes de ese congreso de magia, en algunos locales hice mis primeras actuaciones ya de salón, casi de escenario, Ujú. y ya poco a poco ahí ya íbamos perdiendo un poco el miedo y el respeto a esa sensación, que nunca se pierde, ¿no? Y es bueno no perder ese miedo, ¿no? Creo que era la caballera que decía, que no es miedo lo que siento, es mi talento que quiere salir, ¿no? No son nervios, es mi talento que quiere salir. Pues algo así. ¿Recuerdas qué hacías o qué haces para manejar ese talento que quiere salir? Pues yo la verdad es que no me lo planteo mucho. Hay ejercicios de relajación, de respiración. Yo lo que intento es llevar muy atado todos los elementos, como antes me estabas comentando tú fuera de micro, ¿no? De tener todo bien organizado y bien preparado para no fallar. Entonces, sí es bueno hacer un repaso mental y eso lo he visto hacer a otros magos con mucha más método que yo, eh, que incluso hacen toda la mímica en el escenario, aparte de un ensayo que puedan hacer más o menos general, pero están haciendo toda la mímica y recordando dónde está cada objeto, dónde tiene que ir cada mano en cada momento y sentir el suelo, sentir el espacio, ver dónde está cada cosa para no tener que, porque fíjate, estamos haciendo ahí una actuación en la que, como tú dices, tenemos algo que ver con el mundo del teatro. Ahí rompemos la cuarta pared en realidad, ahí puede parecer más al trabajo del conferenciante y demás. Miramos mucho al público, pero estamos diciendo una cosa, haciendo otra, pensando en otra contraria y demás, ¿no? Y todo eso tiene que ocurrir con naturalidad. Entonces, todo lo que lleves atado desde el principio te da una cierta seguridad y demás, ¿no? ¿Tienes alguna rutina antes de salir? No especialmente. No especialmente. Lo único es eso, de ubicar bien en todas las cosas, me centro, respiro hondo 3 veces y Y adelante. para adelante. Sí. Fíjate, yo esta pregunta te la hago porque hay mucha gente que piensa gente que tiene respeto a hablar en público, gente que tiene miedo a Mm, hablar en público, que piensa que, bueno, claro, que los que llevamos muchos años en esto no tenemos ese miedo, no sentimos ese mm, cosquillo antes de salir. Y yo les digo que no, mm, sí que es verdad que en mi caso particular, pero es un caso particular, ¿eh? En mi caso particular, cuando hago una formación no siento nervios, prácticamente nunca los he sentido, pero cuando es una conferencia sí. mm, Y por motivos que para mí son muy particulares. En una conferencia me obliga a ser mucho más estricto con los tiempos, con lo que voy a decir, con el ritmo, etcétera. Una formación es más fluida, ¿no? Entonces una conferencia me obliga a ser mucho más estricto. Entonces eso me tensiona. mm. Pero hay gente pues eso, ¿no? Que piensa que los que llevamos muchos tiros en esto hemos dejado de tener ese tipo de nervios. Y yo le digo que no, simplemente hacemos caso a otras cosas. Sí, sí. En tu caso, pues estás pendiente, pues eso, ¿no? En lo que vas a hacer, las tres respiraciones y para adelante. Y en mi caso es algo parecido, ¿no? En cómo vas a comenzar. Eh, en mi caso, fíjate, sí que me ayuda mucho a conocer el entorno. Me ayuda Mm, mucho el ver el escenario antes, el ponerme allí delante antes de que entre la gente, ese tipo de cuestiones. Además, me gusta, pero que la mm, gente no piense que esto de hablar en público, de mostrarse delante de gente, mm. pues no, los nervios se sienten, el cosquillo se siente y como tú dices, que siga, porque eso te Sí, sí, obliga a estar atento, pendiente, concentrado para que la cosa salga como tiene que salir. se suele decir en el mundo del teatro que
que el día del estreno de una obra sale perfecto todo y el segundo día sale todo fatal. Pero el primero estás tan tenso pensando en no debo equivocarme, esta es mi marca, esta es mi frase y demás, y lo haces bastante bien y como te relajes en la segunda pueden empezar a fallar cosas, ¿no? Entonces a veces ese detalle está bien. Y eso que tú decías también de conocer, a mí me gusta también conocer el entorno, el público, yo sí puedo, si hay conferencias, y eso seguro que tú también lo haces, en las conferencias que también yo he dado todo sobre comunicación y demás, prefiero estar todo el día allí, siempre que puedo, escuchar a los otros conferenciantes, saber de qué se está hablando, saber cómo respira el público, cómo se mueve, y va uno con más seguridad porque ya parece que eh, ya uno está integrado en ese grupo. Y hay una cosa muy bonita, una cosa que hacía un mago, un gran mago español que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que se llamaba Fraxon. Él decía que a él le gustaba en los teatros mirar por el agujerito que suelen tener en el telón los teatros para ver el público y demás. Y él miraba la cara del público y decía, os amo, os amo, os amo. Iba recurriendo, mirando cara a cara prácticamente, ¿no?, al público. Entonces, cuando él salía del escenario, salía y era una persona encantadora que yo decía, yo quiero ser así de mayor, ¿no? Con una sonrisa amplia y ya era como, ya los conocía, ya era de su familia, ¿no? Ya les querían. Entonces, una forma fantástica de eso de, ¿no?, psicológicamente, conocerles, ¿no? Y salir tú predispuesto a dar, ¿no? Que es una cosa que escasea mucho últimamente, Sí, eso de dar. eso es, eso es. Agustín, desde el punto de vista del manejo de la escena, de esto que estamos hablando, ¿qué es lo que más te costó cuando comenzabas? Si es que hubo algo que te costase. Mm, bueno, quizá moverme en el escenario, aunque yo el tipo de magia que hago en escena tampoco es de gran movimiento, de grandes aparatos y demás, pero moverse en el escenario con un poco de soltura, pues al principio costaba un poquito más, ¿no? Cuando empezás a manejar en públicos amplios, también a veces el mantener la mirada, ¿no? Uno de los consejos que daba Juan Tamariz en este libro, de saber mirar a todo el público, ¿no?, Ujú, que se habla en cantidad de clases de oratoria, ¿no?, ujú. de saber mirar al público, ¿no? Él habla de lanzar como hilos invisibles, ¿no? Hilos mágicos, como si fuéramos Spider-Man lanzando hilos desde los ojos, desde tus ojos a los ojos de los espectadores y mantener esa tensión en esos hilos, ¿no? Dar un repaso de vez en cuando. Eso, pues al principio me daba vergüenza porque en el fondo soy bastante introvertido, era bastante introvertido y eso al principio me costaba un poquito más de trabajo. Hablar no tanto y bueno, solamente era acompasar todos los movimientos a todo lo aprendido. Y desde tu punto de vista de profesor, como profesor de ilusionistas y de magos, ¿qué es lo que más les cuesta o les suele costar a la gente, a los magos que empiezan? Pues, la dificultad es esa, la que te comentaba antes, que estamos haciendo, decía hay un dicho muy antiguo sobre los magos, que el mago es una persona que hace lo que no dice, dice lo que no hace, nunca dice lo que hace, nunca hace lo que dice. Entonces, es una paradoja en sí, ¿no? Y entonces hay un concepto muy bonito que viene de otro gran maestro que también te iba a citar, que es Arturo de Ascanio, que fue mi maestro y gané el premio que lleva su nombre. Él le puso nombre a los detalles psicológicos que utilizamos en la magia, ¿no? Y él hablaba de la vida interna y la vida externa del juego, Ujú. que puede tener mucho que ver con todo lo que tú comunicas sobre persuasión, ¿no? Una cosa es lo que nosotros estamos haciendo técnicamente, de lo que tenemos preparado, el, el- el orden de los objetos, por qué decimos unas cosas, por qué decimos otras, y otra cosa es lo que el público tiene que ver, ¿no? Entonces, hay veces que para el público todavía no ha pasado nada y he empezado ya a hacer una trampa previa, ¿no? O mientras estoy subiendo una mano, la otra mano está bajando y está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, estar pendiente de esas dos cosas a la vez crea mucha tensión. Ya si, imagínate, si cuesta trabajo salir a un escenario a hablar de cara al público, imagínate si uno siente ese sentimiento, tiene ese sentimiento de culpabilidad, de decir, estoy mintiendo. Y como me pillen,
no sé qué me va a pasar, ¿no? Entonces ese es un miedo terrible, ¿no? Entonces, y eso se transmite al cuerpo, ¿no? Entonces, al final se encoge solamente con un pequeño detalle en la punta de los dedos que estás haciendo una pequeña trampa con la punta de los dedos, pero lo transmites al brazo entero, al codo, al hombro, se encoge el cuello, entonces ves una persona que se retuerce y no sabes por qué, y se supone que sencillamente había cogido un objeto, ¿no? Pero él ya está con el miedo previo, ¿no? Entonces, perder ese miedo, darle naturalidad a los movimientos, que al mismo tiempo estés diciendo una cosa lógica, y ya si es interesante y es artística, pues ya es una maravilla, pues cuesta mucho encajar todo eso. Entonces, al principio, yo me enfoco más en que hagan juegos un poquito más sencillos, casi matemáticos, que funcionen solos y que vayan implementando todas esas capacidades de oratoria y de comunicación y demás. Y luego ya poco a poco vamos viendo, por un lado la técnica, por otro lado la presentación. Además me das... a mí me parece, mira, me has generado la imagen de un músico, ¿no? Mm, Que tiene que hacer una cosa con una mano, un pianista, ¿no? Tiene que hacer una cosa con una mano, sigue otra partitura con la otra mano y si encima canta, tiene que cantar afinado. mm, Me generaba esa imagen y además me has dado sí, pie a sí, hablar precisamente de comunicación y de preguntarte cuánto tiene de comunicación persuasiva lo que hacéis encima de un escenario. claro. Pues es todo, es todo. Es todo. Como tú bien sabes, pues ahí el ethos es importantísimo desde el segundo número, el primer segundo, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? Desde cómo te vendes en tu publicidad y cómo está preparado el escenario, la escenografía también es importante y cuando entras tiene que ser tu forma de entrar, de caminar, de mirar al público, de sonreír y todo eso tienes que ya imponer, ¿no? Y mostrar tu carácter, pues abierto, desenfadado, serio, intrigante o como sea, ¿no? Pero tienes que jugar con esos primeros segundos de esa primera buena impresión que hay que dar y la seguridad sobre todo en lo que estás haciendo, ¿no? Luego ya los propios juegos, la propia magia, pues tiene que tener su orden, su enjundia para ir alimentando todo eso, ¿no? Pero desde el principio tienes que enganchar en ese sentido. Luego, toda la parte lógica también, pues de cómo hacer las cosas, cómo las dices, el sentido que le das, incluso fantástico, ¿no? De esto va a ocurrir por estas razones y demás, ahí es atendiendo un poquito a la lógica de alguna manera, ¿no? Y luego, pues toda la emoción que le puedes transmitir a través de ello, ¿no? Para que se dejen al final llevar más por la emoción que por la lógica y dejen de buscar donde no deben buscar, ¿no? Entonces, al final, esos tres mosqueteros que a ti tanto te encantan están ahí presentes, ¿no? En todo momento. Bueno, como veis, Agustín sabe más de persuasión que yo. Eh, Ha descrito perfectamente los tres mosqueteros de la persuasión, el ethos, el logos y el pathos. Así que casi, Eso porque lo he casi. aprendido de ti. Lo he aprendido de ti. Eso ya lo traías de serie, ya, Agustín. Eh, Fíjate, también al hilo de lo que estabas contando, ¿no? Me gustaría preguntarte qué peso tienen las historias que cuentas, qué peso tiene el storytelling en el número, ¿no? Porque al final Sí. no es únicamente hacer un truco desnudo y ya está, sino Mm, como a mí siempre me ha parecido maravilloso cómo lo vestís, ¿no? ¿Qué peso tiene claro. esa vestimenta en el número? Tiene mucho peso porque, por otro lado, por un lado, oculta ciertas partes de esa vida interna. O sea, puede ocultar algo que está ocurriendo mientras estás contando esta historia, ¿no? Por un lado es una distracción. Por otro lado, es mira, hay una cosa que le cuento yo a mis alumnos más pequeños, pero al final se lo cuento a todos, porque les digo, esto es lo que le cuento a los niños, pero es una forma pues, de explicárselo a todos. Incluso luego comentamos que estoy haciendo también magia, enseñando magia a personas bastante mayores que eh, yo les digo, hacer magia, sobre todo cuando doy con ellos demasiado pequeños, digo, no es engañar, no es hacer trampas, no es decir mentiras. Digo, hacer magia es hacer un regalo. Y entonces les sitúo en momentos como el Día de la Madre, cuando estéis en el colegio preparando un regalo para el Día de la Madre y haciendo una manualidad,
vosotros estáis con toda la ilusión durante muchos días preparando, pegando palitos, haciendo no sé qué, no sé cuántos, pensando en vuestra mamá, en qué colores le gustarán, en qué cuándo lo va a utilizar, para qué le sirve, si les gusta, la cara que va a poner, toda esa ilusión vais preparando y haciendo todo esto. Y durante esos días no podéis decirle nada a vuestra mamá porque es un secreto. Digo, y luego, cuando ya lo tenéis hecho, lo envolvéis con un papel bonito. Ese papel bonito, pues a lo mejor sabes que le gustan las flores, pues le pones papel de flores, de margaritas y demás. Y lo envuelves muy, muy bien envuelto, le pones un lazo. Luego piensas cuándo se lo vas a dar, ¿no? Y dices, pues se lo voy a dar cuando se despierte por la mañana, lo llevo en la espalda y se lo enseño y le digo felicidades. O lo voy a llevar a la mesa a la hora de comer y le voy a dar un beso y no sé qué. Entonces, todo ese momento mágico, sí, funciona porque has guardado el secreto siempre. Digo, y todo esto no es engañar. Y ese regalo, pues es maravilloso porque es una sorpresa para tu mamá, ¿no? Y por eso luego le hago el paralelismo con tenemos que vestir ese regalo, ¿no? Por un lado, tenemos que pensar qué es lo que le gusta a la persona que lo va a recibir, de qué manera se lo podemos entregar y hay que envolverlo con una historia, ¿no? Hay que envolverlo de una forma bonita, ¿no? Entonces, evidentemente, hay juegos que técnicamente a lo mejor no son maravillosos, que su efecto está bien, pero tiene un cierto grado, no llega a un 7 de potencia, digamos, mágica, pero contándolo, metiéndolo dentro de una historia bonita, alcanza otros niveles impresionantes, ¿no? Y ya si hay una escenografía, si hay una música, mientras haces ahí cuentas una historia poética, pues queda mucho mejor, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que es muy bueno conjugarlo y el saberlo envolver, ¿no? Crear lo que nosotros llamamos una atmósfera mágica. Ujú. Bueno, podéis ver que hasta para contar historias cuenta historias. Hasta para hablar de cómo monta el storytelling, monta un storytelling. Eso es fantástico. Agustín, vamos a hablar del público. Venga, vamos a hablar de los asistentes, que a mí es un tema que también me interesa muchísimo. Fíjate, cuando habitualmente, y generalizo, pero cuando yo hago una formación, incluso cuando yo asisto como alumno, pues uno llega al recinto, a la sala, se sienta y espera, ¿no? Espera. Con lo cual, lo que te sueles encontrar es una disposición pasiva. Entonces, como Mm, formador necesitas activar a la gente, además tú eres formador y lo sabes mm. perfectamente, necesitas activarlos para que la clase tenga éxito. ¿Te encuentras algo similar en los espectáculos de magia o qué disposición tiene la gente Claro. cuando comienzas un espectáculo y qué necesitas tú desde el punto de vista de esa disposición? Claro. Hombre, por lo menos lo que se necesita es un poquito de silencio y de atención mínima, ¿no? Porque Mínimo. luego tienes que saberla captar y encauzar, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, depende de la situación. Mis primeros tiempos ya de más profesional, hemos trabajado todos los amigos cercanos, los compañeros cercanos y yo en pubs, en sitios en los que incluso no estaba anunciado que había una actuación, ¿no? O que había un cartel, pero bueno, hay personas que entran y no saben ni que lo va a ver, ni les importa lo más mínimo. Entonces, saberse ganar a ese público, pues es muy duro. Ha habido momentos en los que hay que prescindir de ya de ciertas personas, hacer como que no les oyes y no les ves, pero tú sabes que es terrible. Ha habido también situaciones en las que por falta de visibilidad, a lo mejor hay una columna que impide la visión. Yo he trabajado en eventos de, de de Navidad, por ejemplo, de empresas y demás. Y bueno, pues me han colocado ahí. Ya con el tiempo uno intenta conocer bien el espacio, que te envíen una foto, puedes entrar en internet hoy en día y ver el espacio que es, pedir que pongan el escenario en este sitio o en otro, ¿no? Pero a veces pues te han puesto en un lado que a ellos les ha parecido muy lógico, pero hay una columna por medio que quita visibilidad a dos mesas, esas dos mesas hablan y entre ellos y no miran, no intentan verte y eso provoca un murmullo general, todo el mundo se pierde. Entonces ahí sí que cuesta mucho trabajo y hay que remar mucho y hay que poner toda la carne en el asador. Pero normalmente cuando tienes un público más o menos receptivo, eres tú el que debes generar esa atención
eso que te decía al principio, ¿no? De ganártelos con tu presencia, con una presentación rápida, llamativa, con un efecto que sea muy rápido y y si puede ser hasta simpático, gracioso, plum, algo que sea muy visual y rápido, les enganchas, eh, les haces participar y bueno, lo vas consiguiendo más o menos. Sí es cierto que hay personas que van, pues como tantísimas personas que van a fastidiar a los demás, a fastidiarte a ti, a fastidiarse ellos mismos, ¿no? Como algunos que van a un restaurante de estrella Michelin y van buscándole los defectos al plato, ¿no? En vez de disfrutar de la experiencia, ¿no? Entonces hay personas que van buscando la trampa, van con cara un poquito más de esto, ¿qué me vas a contar a mí, no? Yo he hecho eventos para todo tipo de público y, por ejemplo, pues he hecho para personas, un grupo de ingenieros o de médicos de no sé qué especialidad, y al final, al principio te miran un poquito por encima del hombro, y, bueno, el maguete de turno, y al final todos te quieren invitar a una copa y te quieren preguntar, oh, pero ¿cómo ha podido hacer usted esto? Pero esto sí que es difícil, pero esto no lo entiendo ni yo, ¿no? Como diciendo, esto ya tiene que ser la bomba, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene que uno poner cara de circunstancias, ¿no? Y entonces, pues eso, por una circunstancia u otra hay que ganarse al público y es cierto, a mí me cuesta más todavía desde el otro lado, desde el lado que tú conoces de la formación, porque hay veces que hay personas que no, y yo combino formaciones, magia y demás, y quiero ganarme a esas caras serias, y luego te encuentras con que esa persona precisamente es la que luego te dice, ha sido muy interesante tu formación, tu charla y demás, y sí, pues díselo, el próximo día díselo a tu cara, porque no lo has demostrado, vamos. ¿No? Y preocupa, ¿no? Sí, fíjate que en mi caso yo ya actúo como si eso no fuese así. Quiero decir, no, yo, o bien me centro en las personas que sí que siguen, con la esperanza de que se despierte y que se enganche, o simplemente actúo como si le interesase enormemente y tiro por el derecho. No, 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 no. Antes sí que tenía más dificultades, sí que me preocupaba mucho más eso, ¿no? Así de, Mm. hostia, pues esta persona, joder, es que a ver si no enganche y tal. Yo creo que con la edad me he vuelto mucho más cínico y comienzo a pensar, pues tú te lo pierdes. Yo he venido aquí a hacer mi trabajo, me voy a divertir. Si tú no te quieres divertir, no mi Claro. problema es el Esto me tuyo. ocurría al principio en esos locales donde yo te decía que hacía magia porque eh, había personas que se sentaban en los laterales, muy a los laterales, y normalmente es un ángulo muy malo para nosotros. Pero bueno, yo me sentía como que no iba a incomodarles a ellos. Ellos se habían sentado antes de que yo llegara y no les iba a decir iros, porque si además le decía iros, estaba desvelando que hay una trampa que no pueden ver y tal. Pero alguna vez les decía, oye, por favor, y les decía, si os ponéis delante vais a ver magia. Si os quedáis ahí, lo que vais a ver es un señor haciendo cosas raras por debajo de la mesa, vosotros mismos, ¿no? Pero entonces, había algunos puñeteros que se quería quedar y alguno incluso se quedaba al principio, pero luego se levantaba y se ponía adelante. Decía, no, no, a mí no me gusta esto, ¿no? De enterarme de los trucos, nada más, ¿no? Pero claro, esa es la diferencia, ¿no? Y Oye, bueno, y Agustín, cuando pues, vosotros interactuáis mucho con el público, sobre todo cuando hacéis magia de cerca, en tu caso, ¿no? ¿Tienes algún método para sacar a personas al escenario? ¿Las escoges? sí, de alguna manera no lo tengo muy predeterminado, pero sí intuyes personas que a mí, por ejemplo, no me gusta como mago hacer bromas a costa del espectador, que eso lo han hecho muchos magos humoristas y eso pues, trae sus consecuencias. Por ejemplo, lo bueno que yo conseguí en esa época en la que había algunos compañeros que lo hacían así en televisión y demás, es que con el trato tan delicado que tenía el primer juego que hago, lo hago yo solo. El segundo, le pido a un espectador que haga algo desde su asiento y demás. El tercero ya le pido a una persona que salga. Pero cuando ya han visto el tono con el que los trato, cómo comunico con ellos, que no me río de nadie y que todo es para pasarlo bien, pues al final consigues que la primera persona salga y ya salen todas las demás. Es cierto que elegimos, por ejemplo, más a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Porque suelen ser un poco más expresivas, a veces demasiado. Pero bueno, pero te dan un poco más juego. No sé por qué los hombres tenemos ese gesto de no va a ser este tío más que yo, ¿no? Yo también. Entonces van como
hay una especie de confrontación ahí tonta, a veces la gestualidad y en la forma de responder de los hombres cuando salen a un escenario. Y luego, para algunas cosas en concreto, pues ves personas, por ejemplo, hay un juego en el que le digo a una persona que sujete una bolsita, y le digo que si le da miedo los ratones, y tengo la facilidad de encontrar a una persona tímida, retraída, y esa es la persona que pido que salga para decirle eso. Y pues hay una situación cómica porque efectivamente es una persona que le tiene miedo, ¿no? Y bueno, para cada juego más o menos eliges una persona con un cierto perfil. A veces nos equivocamos, pero bueno, con el tiempo lo consigues. Fíjate que en los espectáculos de hipnosis, que las personas que suelen salir al escenario están preparadas, ¿no? A ver, me explico. No es que estén preparadas, no es que estén compinchadas con la persona que hace el espectáculo, sino que buscas determinados perfiles que sabes que van a entrar mejor dentro del juego. Hay una regla y es nunca escoger a alguien que se ofrece voluntario. Mm. No sé si en vuestro caso pasa igual. Sí, a veces sí. A veces hay que mirarle luego a los ojos antes de sacarle, ¿no? Hay que mirarle, porque hay personas, sobre todo en los eventos estos de empresa, donde ha corrido el vino y ya están en las copas, que me ha ocurrido, de pronto decir, ah, bueno, venga, están todos diciendo que salga Manolo, que salga Manolo. Y claro, Manolo es el gracioso del grupo y el que se ha tomado todas las copas del grupo. Y a veces he tenido algún problema, porque fíjate, uno de los últimos juegos que hago en mi espectáculo lo hago con los ojos vendados, con unas monedas y con cinta americana en los ojos y una venda y demás, con un cuchillo en la mano. Y ahora el tal Manolo es el que me tiene que ayudar a mí, ¿sabes? Y me ha pasado de todo. Algunos se ha asustado porque el cuchillo lo tengo yo, pero, pero sí, sí, sí. Entonces hay que saber. Normalmente los que más levantan la mano es... Pero con los adultos no suele ocurrir mucho, no suelen levantar la mano casi ninguno. Ya, precisamente una de las cosas que hacemos depende ya también hay que saber leer hasta qué punto, ¿no? Pero a esas personas que esquivan así la mirada son las personas a las que sacamos, normalmente. No, no lo había pensado, pero suele pasar, ¿no? Y digo, no, no, hola, soy yo. Y al final sacas a la persona que está mirando a otro lado. ¿No? Es como los profesores cuando preguntan, a ver, voy a preguntar a alguien que todos agachamos la mirada y Eso de es. repente tenemos muchas cosas que apuntar. Venga, vamos a la chicha, va. ¿Cuáles son las habilidades básicas que sí o sí utilizas en los espectáculos desde el punto de vista comunicativo? Eso que sí o sí, esa habilidad es fundamental. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que lo más importante, bueno, primero es eso, ¿no? Captar la atención, porque es lo que tenemos que manejar durante todo el tiempo y es muy importante para nosotros. Entonces, hacernos interesantes a los ojos y a los oídos del espectador es importante. Entonces, cómo hablamos, qué decimos, cómo nos movemos y que todo esté alineado es muy importante, ¿no? Que nuestra imagen también, pues incluso en cuanto a vestimenta y demás, sea la adecuada para esa imagen que queremos transmitir, que puede ser a lo mejor de desalineado, ¿no? Puede ser un señor haciendo, o un compañero mío que sale haciendo de barrendero al principio, dice que el mago no ha venido, y yo soy el señor que limpia, pero bueno, voy a hacer algo de magia, ¿no? Y empiezo haciendo magia, pero bueno, se ve que hay una actuación ahí, ¿no? Y demás. Pero que nos ganemos al público por el ethos, ¿no? Como tú dices, que es, yo creo, lo más importante, ¿no? Y que se debe mantener durante toda la actuación. Eh, Luego, pues eso, que tenga sentido las cosas que hacemos y decimos, ¿no? Que si creamos una ficción, esa ficción tenga coherencia, ¿no? A mí me pasa con muchas películas, se suele decir de unas películas, en las series, que hay detalles que te sacan de la película, ¿no? Dicen los entendidos del cine, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho cuando veo algún detalle, siempre digo, ay, ya no me lo creo, ya sé que es una película, ya esto no puede ser, esto es demasiado simple o demasiado tonto, ¿no? Entonces, pues que todo lo que tengamos tenga coherencia y demás es muy importante, ¿no? Entonces ahí tiene mucho que ver con el logos, ¿no? Cómo comunicamos. Y últimamente, sobre todo, ya, dado que me dedico también a la formación, hablando de la ilusión y de potenciar cómo ilusionar a los demás y dar
eh, mensajes positivos también dentro de todo lo que hemos estado viviendo y vamos viviendo últimamente. Y personalmente he pasado por una etapa también un poquito difícil hace muy poco, pues intento también que tenga un poco de pozo también emocional, que tenga algún mensaje y demás, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es importante saberlo conjugar en una actuación sabiendo qué público tienes, ¿no? Entonces, para eso también es muy importante, como bien sabes, pues saber a qué público te vas a dirigir, revisar lo que debes decir y lo que no debes decir. Ujú. Sobre todo, yo cuando trabajo para empresas, pues hablo de eso, del briefing previo. Siempre digo, dime por favor qué cosas podemos tocar y sobre todo dime qué es tabú, qué es lo que no se debe decir en esta empresa y demás. Y al final vas descubriendo, pues eso, que al final todos tenemos esa sensibilidad, que una vez que sabes llevarlos a todos a tu atmósfera mágica, vas consiguiendo que que bajen las barreras, ¿no? De esas barreras que tenemos a la hora de comunicar, a la hora de vender, ¿no? Esas barreras que todos ponemos, igual que se suele decir esto de que a nadie, que todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Y yo creo que en magia ocurre lo mismo, ¿no? Nos gusta ilusionarnos, pero no que nos engañe, ¿no? Entonces, y nosotros nos ilusionamos, si alguien nos ilusiona de una forma amable y empática, nos abrimos y nos dejamos llevar, ¿no? Pero cuando notamos el engaño, notamos el cartón, ya nos echamos un poco atrás, ¿no? Y Así, eso, como decía, no, dime, perdona, no, no, dime, perdona. decía un mago argentino, René Laván, este mago manco que a veces llevaba a Juan Tamariz a programas de televisión, tenía solo un brazo, decía, tenía una expresión muy buena, decía, cuando ves los hilos de la marioneta, ya no puedes dejar de verlos, ¿no? Entonces lo bonito es crear esa magia de que ves el muñeco moverse y no ves los hilos, ¿no? ¿Has notado en los últimos tiempos, cómo decirlo, más tabúes? Es decir, más cosas que no puedes comentar, más cosas que no puedes decir. Mm, sí, hay que tener un poquito de cuidado con... Sí, vaya, para mí no ha sido ningún problema porque yo siempre he utilizado un humor blanco, un humor de situación, nunca, como decía antes, no a costa del espectador, no a costa de hacer chistes en un sentido o en otro así hacia ningún colectivo, pero hoy en día sí ocurre, ¿no? Yo creo que a veces el mero hecho de que salgan chicas al escenario y tal, no te puedes hacer una broma, ¿no? Yo recuerdo un compañero que decía, un señor eh, ya de otra generación, pues decía, no, no, a mí me gusta que salgan mujeres a ayudarme porque con las mujeres estoy acostumbrado a hacer el ridículo, ¿no? Y bueno, pues era una cosa graciosa, pero ahora pues hay veces que ya empiezan a sonar cosas, algunas cosas mal, ¿no? Cuando ya empiezas a hablar de hombre, de mujer, de parejas, de pronto decir, sois pareja, necesito una pareja, tú y tú, no, es que somos dos chicos, bueno, vale, subid, ¿no? Y empieza uno a meterse en algunos jardines, ¿no? Entonces, hay cosas que ahora pues pueden ser un poco más delicadas, ¿no? Yo que tengo amigos humoristas y demás, me dicen que, bueno, siempre se habla de los límites del humor, para ellos dicen que no los hay, ¿no? Que entran en un juego y tal, pero bueno, yo soy más respetuoso, prefiero no caer en ninguna de esas trampas y, bueno, tengo un humor mucho más blanco y todo es otra cosa. Vamos a un par de aspectos técnicos. También una pregunta sencillita que ya verás también que se responde en 2 segundos y medio en este caso. ¿Cómo haces para dirigir la atención del público hacia donde tú quieres? Facilita, como ves. Pues bueno, sí, depende de la situación. Sí, sí, realmente es eso. Una vez que la has captado desde un principio por eso, por tu forma, lo que hay que generar es confianza, ¿no? Al final es lo importante, lo que yo transmito, por ejemplo, a vendedores, y a personas que trabajan de cara al público, ¿no? Entonces, todos estamos deseando llegar a un taller a arreglar nuestro coche y que alguien nos diga, no hay problema. Esto es no, casi sin levantar el capó, nos digan, ya sé de qué se trata, mañana lo tienes a tal hora, ¿no? Ya que cueste lo que cueste, pues tenemos esa confianza. Pero cuando empiezan las dudas,
¿Y dónde le han hecho a usted esto antes? ¿No? Pues ya empiezas a decir, bueno, a ver, ¿quién es peor, el de antes o el de ahora? ¿No? Y cosas de estas, ¿no? Entonces, si generas esa confianza desde el principio, yo pues al final con mi primer juego te muestro que no voy de demasiado serio ni tampoco de demasiado gracioso, caigo simpático, un poquito elegante y demás, pues ya te han hecho la foto, ya te han puesto la etiqueta y ya puedes empezar a funcionar, ¿no? Y entonces ahí ya te vas ganando al público. La atención, pues al final, pues hay pequeños resortes secretos, te contaré alguno, como que allá donde mira el mago es donde suele mirar el espectador. La mano que se mueve antes es la que capta la atención del público. El objeto que se mueve antes, con más rapidez y antes, pues capta la atención del público. Entonces sabemos dónde pueden mirar en cada momento y demás. Si lo reforzamos con unas palabras, con alguna otra cosa, pues eh, cada vez es más potente. Pero también tiene que ser muy natural, lo que decimos, ¿no? De no forzar las situaciones, ¿no? Cuando en la venta ves que te están apretando mucho, ya hay un momento en el que ya pones las barreras, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Si nosotros de pronto en el momento de hacer una trampa decimos, mira, hay un burro volando por la ventana y todo el mundo mira allá y luego ocurre cualquier cosa, dice, bueno, ya sé, cuando miré por la ventana es cuando has hecho la trampa. Pero cuando creen que nunca han apartado la mirada de ti un minuto y ocurre eso, pues es maravilloso. Entonces ahí estamos jugando con la percepción del público, con la memoria del público y al final consigues que incluso recuerden cosas que no han ocurrido y que olviden cosas que sí han ocurrido. Entonces eso es lo maravilloso, jugar con todos esos detalles perceptivos que les dejan fuera del juego. Esos trucos me los vas a explicar cuando acabemos el programa, ¿no? Bueno, ya hablaré. Oye, una cuestión que también en los cursos de hablar en público Sí. cuesta que la gente entre en este tipo de cosas, que es la voz. La voz. Mm. Jugar con la voz. ¿Cómo lo haces tú en tu caso? ¿Cómo manejas la voz también para acompañar la historia, pero sobre todo también para llevar la atención donde tú quieres? Ujú. Sí, sí. Mira, hay unas técnicas que veo que funcionan mucho mejor, que como tú sabes es jugar con diferentes volúmenes y diferentes tonos de voz. Y hay una cosa que funciona mucho, que es cuando en un momento mágico bajas la voz y en este momento solo hay que hacer así. Y todas las cartas, ¿no? Ese momento en el que todo el mundo se acerca más, ¿no? A ti, ¿no? De alguna manera, cuando bajas el tono de voz para ver qué va a ocurrir, ¿no? O haces un énfasis en el momento final de un juego y demás. Juan Tamariz ya ponía demasiado énfasis, ¿no? Pone demasiado énfasis con el violín para arriba, para abajo, pero, pero hay algunos que han seguido un poco esa línea de ya, y ahora aparece una pelota, pero a mí particularmente no me gusta tanto, pero bueno, de alguna manera hay que saber remarcar las cosas. Porque ¿qué ocurre? Que la magia es el contraste entre una situación inicial y una situación final. En medio ahí está la trampa, ¿no? Para que esa situación sea diferente y hay que saber marcar muy bien los momentos. Entonces, que recuerden muy bien de una manera u otra, hay que remarcar la situación inicial, pues este periódico lo rompo en muchos trocitos, cha, 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 y está muy roto. Entonces, podemos enfatizarlo haciendo bromas con los trozos, haciendo que se nos caigan trozos al suelo para que se vean que están todos separados. Podemos enfatizarlo más con las palabras, incluso leyendo textos de un trocito de otro, y al final del todo, pues hacer un paréntesis, un soplido mágico, y el periódico se recompone, ¿no? Entonces hemos reforzado mucho que los trozos estaban rotos, no hay ninguna duda, y luego se refuerza la imagen final, ¿no? Y cómo enfatizamos cada momento, pues marca mucho también el recuerdo que queda en el público. Porque hay una cosa muy bonita, además, lo que nosotros llamamos el efecto cometa, ¿no? Que es el recuerdo que luego queda en el público, igual que la estela que deja una cometa al pasar por el cielo, el recuerdo que queda de todo, ¿no? Entonces hay personas que al final recuerdan, deben recordar lo que tú quieres que recuerden, ¿no? Y a veces lo exageran más, ¿no? Ya, pues ha sido fantástico lo que ocurrió con esto, con lo otro, y hemos conseguido que no vean ciertos otros momentos que no nos interesan.
Estoy haciendo un montón de conexiones con el hablar en público, con temas de hipnosis. Bueno, fantástico. Agustín, vamos acabando, pero Sí. quiero preguntarte lo siguiente. Independientemente de que alguien se quiera dedicar al mundo de la magia, al mundo del espectáculo, ¿qué beneficios tiene para cualquier persona aprender magia? Ujú. Bueno, yo creo que es muy interesante. Mira, lo que te comentaba antes, estoy haciendo una labor fantástica trabajando en residencias de mayores, enseñando a los mayores a hacer magia y es una maravilla. Esta mañana mismo hemos tenido una actuación de Navidad, con mis abuelitos de 80, de 90 y tantos años el mayor, y bueno, ellos encantadísimos, ¿no? Entonces, lo primero, pues que para aprender cualquier cosa siempre es buenísimo para el cerebro. Aprender cosas divertidas, pues también, y creativas lo es. Y, por ejemplo, en el caso de personas, quizá en ese extremo por edad, ¿no? Tan diferentes a otros, los mismos neurólogos dicen que es muy bueno que cuando alguien se jubila, primero mantenerse en contacto con el mundo que él ha conocido, seguir leyendo cosas, libros, yendo a conferencias, está un poquito todavía palpando el mundo profesional que le había tocado y demás. Por otro lado, evidentemente, una vida sana y demás, la alimentación, el sueño, un poco de ejercicio, y luego hacer una cosa totalmente diferente a la que he hecho nunca, ¿no? Y la magia tiene algo de eso, ¿no? De unir, todos hemos tenido una cierta inquietud por aprender algún juego de magia, todos ha gustado verlo, y ahí se aunan muchas cosas, ¿no? La creatividad, la comunicación con otras personas, un poquito de habilidad manual, mucho de lo psicológico y de lo conceptual, o sea que lo veo muy interesante culturalmente hablando y bueno, pues yo creo que es muy sano para estas personas, por ejemplo, yo les digo, aquí por lo menos nos pasamos un ratito fantástico mientras lo estamos haciendo, este ratito no nos lo quita nadie. Además, trabajamos la memoria, y tal, estás trabajando eso, la memoria a corto plazo, la concentración, y eso te expande también muchas cosas, porque además hay muchas ramas de la magia, ¿no? Hay cosas que tocan más las matemáticas o más la lógica. Entonces, yo conozco desde abogados, ingenieros y personas de todo tipo que están haciendo magia por afición, sencillamente, y se les abre un mundo con cada juego, ¿no? Y luego les digo, además, estamos compartiendo con nuestros compañeros, con los amigos, con la familia. Las familias van a verles más a la residencia porque tienen un abuelo mago, ¿no? Y entonces eso, pues, disfrutan ellos ahí enseñándole a los nietos lo que saben hacer. Entonces eso es fantástico, ¿no? Entonces para vendedores, pues, es fantástico y yo creo que en esa otra línea ya de las personas que estamos en edad todavía profesional, pues nos da herramientas, estas herramientas que estamos comentando, no todos los mapas lo transmiten así, no todos los libros lo transmiten, habría que leer entre líneas o bueno, pues, yo es lo que intento transmitir en mis clases, que doy en clases online y demás a todo tipo de personas, pues encauzarlo por la necesidad que tengan ellos o por el camino que ellos le venga mejor, ¿no? A los vendedores, sencillamente el vendedor de toda la vida físico que va a visitar a sus clientes, pues eso de saber cuatro chistes y hacer un par de juegos de magia les puede ir de maravilla. Pero además, pues es eso, les ayuda a conocer también estas herramientas de comunicación, de seducción, ¿no? De persuasión que tenemos que utilizar, ¿no? Porque al final nosotros intentamos en muchos juegos conseguimos que el público elija la carta que queramos, el color que nosotros hemos predicho y demás, y que además piensen que lo han hecho libremente, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la magia. Yo he sido vendedor, por eso también doy estos cursos de ventas en las empresas y yo uní esos dos conceptos. A mí me vino muy bien la magia para la venta y la venta para la magia, la misma psicología, ¿no? Y igual que en ambos situaciones se los tachan de tramposillos, ¿no? A los vendedores o a los magos, ¿no? De cuidado que te lo va a colar, pero yo creo que hecho con honestidad, pues puede funcionar muy bien, ¿no? Esto es como cuando a ti tanto te preguntas sobre la persuasión y la manipulación, ¿no? Sí. Yo digo que cuando los magos que se pasan al lado oscuro acaban siendo políticos, ¿no? Y lo dejamos ahí, Pero a pero esto se les ve el truco. eso es el plumero, sí, sí. Sí.
Pero hecho con honestidad, pues eso nos puede servir para vender, para comunicar mejor con las personas, para abrirnos y creo que es bueno socialmente, culturalmente, es muy interesante para cualquier persona. Y no se me ocurre ningún profesor mejor que tú para enseñarla. Gracias. Agustín, ¿dónde pueden encontrarte? Las personas que estén interesadas en aprender magia, Mm, ¿dónde mm. pueden encontrarte? Pues mira, yo en las redes sociales ahora me muevo poco. Bueno, en LinkedIn estoy, LinkedIn como Agustín Leal Almoguera y Agustín Leal Ilusionista. Y me encuentran, y en mi página web es agustinleal-ilusionista.com. Es Agustín Leal, Eh, guión medio, guión ilusionista.com. ilusionista.com. Y también estoy en Instagram como Agustín Leal Ilusionista, aunque ahí quité muchas cosas que no me gustaban. De otras cosas, pues tenía unos vídeos de cuando tenía 30 kilos más y no y me los he quitado porque no me favorecen. ¿eh? Pesa mucho la imagen en el Instagram, pero prometo este año ser más activo también en los temas online y demás. Y sí, a través de la página web, pues también tienen mi contacto para lo que quieran. Si alguien quiere aprender magia más o menos en serio, o si quieren utilizarlo en este sentido. A mí me gusta hacerlo muy a la medida. Las clases que doy online siempre son vis a vis, de una sola persona mejor, porque así me adecuo a si tiene algún conocimiento o no, a qué utilidad le va a dar y cuáles son sus necesidades. Ujú. Si alguien quiere contactarte para eventos, para cursos de ventas, también es a través de tu página web, Y en la página web me pueden a localizar. través Ahí de tienen. agustinleal-ilusionista.com. Eso Ahí es. te pueden encontrar. Eso es. Oye, Agustín, que ha sido un placer tenerte en Créeme lo que te digo. Para mí Espero también. que... ¿Te vienes otro día o qué? Yo encantado, encantado. Ya me has dado ahí una idea que hay que trabajar, a ver Sí, señor. cómo podemos hacer esto del trabajo pre, porque es muy importante, ¿no? Para mí es mucho más el trabajo de preparación y para los vendedores es una de las cosas que, por ejemplo, algunos olvidan, ¿no? Tener bien preparada una entrevista con el público y demás también es importante. Y luego para alguien que trabaja en una conferencia y demás, pues, ¿no? Fenomenal. Pues me tienes a tu disposición. Pues Para mí ha sido un lujo. aquí tienes tu casa, Agustín. Encantado, muchas gracias. Por mi parte, hasta aquí llegó el capítulo 116 de Créeme lo que te digo. Espero que estos minutos que hemos compartido con Agustín te hayan entusiasmado tanto como a mí. Si es así, por favor, no olvides valorar el podcast con 5 estrellas o con un me gusta, sobre todo, si me escuchas desde Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Y de paso, ya que estás, si eres tan amable, me ayudarás muchísimo si me dejas un comentario. Son 2 minutitos, ni siquiera llega a 2 minutitos de tu tiempo, y al podcast de verdad que le ayudas muchísimo para posicionarlo, para que más gente lo conozca, para subir los rankings y que otras personas se pueden aprovechar de todo esto que contamos cada 15 días. Además, y esto te lo digo muy en serio, si quieres aprender mucho más sobre comunicación persuasiva, suscríbete a mi newsletter interaccionhumana.es/suscríbete, ahí tienes el formulario de contacto. Además, te tengo que decir que Agustín, además de ser un fiel oyente del podcast, también es un fiel lector de la newsletter y cuando me paso de tiempo, cuando no soy capaz, sobre todo con el podcast, de cumplir con los 15 días que anuncio, él está ahí detrás diciéndome, oye, tic-tac, 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 te estás pasando. Y con la newsletter doy fe que él también es un fiel lector de ella, así que lo que no explico aquí, lo que no puedo explicar aquí, ni debo explicar por aquí, lo tienes cada día de lunes a viernes en la newsletter, un nuevo truco, una nueva reflexión con un tono más sarcástico, si quieres más ácido, más desenfadado, sobre todo esto que nos gusta tanto, comunicarnos e influir más y mejor cada día. Ahora sí, ahora nos marchamos. En 15 días tendrás a tu disposición el capítulo 117 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor. Sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.